Buenos días. La clase pasada habíamos visto el criterio de Nyquist en términos generales de los pasos que hay que seguir para poder determinar si hay raíces de la ecuación característica del lazo cerrado en el lado derecho del plano complejo. Y nosotros hablábamos de tomar una curva que la llamamos la curva gamma S y evaluar esta curva en una función phi de S. Los valores de puntos de esta curva los vamos poniendo en S. Y en particular esta función phi, decíamos, es k por f de s, donde f es la función de transferencia del lazo abierto de la planta. Y como resultado aparece una nueva curva en el plano complejo, que puede tener alguna forma específica, particular, simétrica con respecto al eje real, y la llamamos la curva gamma sub f, o a veces escribíamos gamma sub phi, para decir que corresponde, digamos, al resultado de evaluar la curva original en la función phi. Y después uno se hacía la pregunta de si esta curva resultante encierra o no el punto menos 1,0, menos 1 real, 0 imaginario, y en qué sentido. Entonces, si yo trazo aquí una línea, veo que esta curva que dibujé es cortada en sentido antihorario. Por lo tanto, en sentido antihorario, el número n, decíamos, es menos 1, y además teníamos una regla que dice que n es igual a z, el número de raíces de la ecuación característica del lazo cerrado que van a estar en el lado derecho del plano complejo, menos el número de polos inestables o el número de polos que están en el lado derecho del plano complejo. Aquí estamos encerrando con esta curva de color azul, la llamamos el contorno D de Nyquist, tiene la forma de una letra D, es de radio infinito. Estamos encerrando el lado derecho del plano complejo. Por lo tanto, el criterio era contar cuántos eh, polos y ceros tiene esta función phi, y, y de acuerdo a eso, el resultado va a ser un cierto número n de vuelta. Entonces, si nosotros tenemos que el sistema original tuviese, por ejemplo, un polo en el lado derecho, entonces habríamos dicho P es igual a menos 1, entonces, o sea, P es igual a 1, perdón. Y entonces, al reemplazar en esta función, tenemos aquí menos 1, porque la vuelta que hicimos la hicimos en sentido antihorario, Z, menos el valor de P, que vale 1, es decir, que Z es igual a 0, y por lo tanto, a pesar de que tenemos un polo en el lado derecho del plano complejo, hay que recordar que es un polo de lazo abierto, pero que el lazo cerrado va a tener 0 raíces en el lado derecho, o sea, 0 raíces inestables. El lazo cerrado va a ser estable. Si nos hubiese dado un número z distinto de 0, concluiríamos entonces que en lazo cerrado el sistema es inestable. El criterio de Nyquist, formulado o expresado de manera, digamos, compacta, es que un sistema con retroalimentación negativa es estable si y solo si el contorno gamma kf o gamma phi, ¿no? Porque phi es kf, en el plano complejo rodea el punto menos 1 en sentido contrario al horario, tantas veces como polos con partes positivas tenga f de s. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que el sistema es estable, estamos diciendo aquí el sistema es estable, entonces z tiene que ser 0. No pueden haber raíces inestables. En la fórmula que teníamos n igual a z menos p, si z es 0, entonces el número de vueltas que tenemos que observar en el gráfico resultante tiene que ser una cantidad menos p, o sea, hay menos p, eh, eh, hay una cantidad p de vueltas en sentido antihorario, el sistema es estable. Entonces se requiere, en el fondo, que el n sea igual a la misma cantidad de polos inestables que tenga el sistema, si es que los tiene. Si el sistema tiene 0 polos inestables, o sea, el sistema en lazo abierto tiene 0 polos en el lado derecho, entonces la gráfica resultante debiera ser 0 vueltas. Aquí vamos a tener este número es 0. Hay que recordar, y esto lo habíamos mencionado en la clase pasada, que phi es 1 más kf. Y cuando uno escribe 1 más kf, uno se da cuenta que
al reemplazar el f por la razón polinomio del numerador dividido por el polinomio q del denominador, la función phi en realidad es q más kp dividido en q. Entonces, cuando estamos aplicando el criterio de Nyquist, y recordando que este se basa en el criterio del argumento de Cauchy que hablábamos la clase pasada, lo que estamos mirando son los ceros y los polos de esta expresión phi. Y los ceros de esta expresión phi son las raíces de la ecuación característica de lazo cerrado, porque esto que está aquí arriba es la ecuación QS barra, la ecuación característica de lazo cerrado. Y lo que está en el denominador de phi es la ecuación característica de lazo abierto, o sea que son las raíces de la parte de abajo, son los polos del sistema en lazo abierto. Y la parte de arriba son los polos del sistema en lazo cerrado, a pesar de que son los ceros de phi. Por eso el nombre z es un tanto confuso, porque la primera reacción es pensar que z se refiere a las raíces de p. Nosotros siempre hablábamos de que las raíces de p se llaman ceros, pero aquí estamos hablando de los ceros que tiene el numerador de phi. El numerador de phi es q barra. O sea, estamos hablando de que estos ceros son en realidad los polos del sistema en lazo cerrado, o sea, las raíces de la ecuación característica del lazo cerrado. Eso es lo que hay que tener claro al aplicar el criterio. Que los zetas son las raíces de la ecuación característica del lazo cerrado. Antes de ver algunos ejemplos, que es lo que tenemos que ver a continuación, y ver los pasos, podemos sintetizar todos estos pasos en básicamente un paso de dibujo, y después es básicamente extraer la información del dibujo. Veamos el ejemplo que está compartido en Python, en el zip que les puse en Canvas. Déjenme abrir aquí la ventana. Entonces, dentro de la carpeta que se llama 09 Bode, ¿no?, están también los ejemplos de Nyquist, porque Bode y Nyquist, decíamos la clase pasada, son dos maneras análogas de ver las cosas. En el caso de Nyquist, estamos graficando usando coordenadas cartesianas, tenemos eje real, eje imaginario, y en el caso de Bode estamos usando coordenadas polares, tenemos magnitud y fase. Pero, estamos viendo básicamente lo mismo. Entonces, en esta carpeta van a ver que están los ejemplos de Bode y también los ejemplos de Nyquist. Vamos a ejecutar el ejemplo de Nyquist y voy a hacer la gráfica para un par de sistemas. Entonces, esta gráfica es la del segundo sistema. Y tenemos entonces dos sistemas. Aquí de la gráfica, uno observa la gráfica, uno puede ver que en el caso de la izquierda, voy a hacer un zoom. Y básicamente tenemos las espirales que hablábamos la clase pasada. O sea, eso debería hacernos pensar de que el sistema tiene un retardo. Y estas espirales no están encerrando al punto menos 1,0. Aquí he trazado de color rojo con una línea segmentada el círculo unitario, porque el menos 1 está en la ubicación. Deja el zoom. Aquí está menos 1,4, menos 0,9, el menos 1 está acá, si hago clic, de hecho, en la parte superior derecha del gráfico de la ventana aparece la coordenada donde está el cursor. Uno puede ver que esta coordenada es menos 1, estaría en menos 1,0, más o menos. Ese sería el punto menos 1,0. Y la gráfica son estas líneas de color naranja y el azul, que obviamente no están encerrando el punto, así que en este caso el n sería igual a 0. Y en el otro gráfico, el gráfico de la derecha, voy a ampliar esto. Fíjense que el menos 1 está aquí donde está el punto, esta cruz roja, muy pequeña. Tampoco estamos encerrando el punto menos 1,0. Entonces, en este caso también el n sería 0. Vamos a ver a qué función o a qué funciones corresponden estas gráficas. Entonces, en el ejemplo, bueno, las primeras líneas hacen
la importación de la librería de control, la librería para graficar, Matplotlib, y NumPy, que es la librería de cálculo numérico y que contiene funciones para declarar vectores, etc. Entonces, tenemos primero una función de transferencia de primer orden, en la cual podemos ver que el numerador tiene amplitud A y el denominador tiene ts más 1. El denominador corresponde, voy a escribirlo por aquí, en una hoja en blanco. Entonces estamos graficando la función de transferencia f de s igual a ts más 1. Entonces, aquí declaramos la función de transferencia, podemos imprimir el sistema y ver que efectivamente tenemos aquí la amplitud A, 6.86, dividido por 5, S más 1, el parámetro T vale 5. Y el sistema es estable, la raíz de la ecuación característica del lazo abierto es S igual a menos un quinto, o sea, 0.2, lo cual significa que en el lado derecho del plano complejo tenemos 0 polos, el P sería 0. Y entonces podemos hacer la gráfica de Nyquist. Las primeras dos líneas básicamente lo que hacen es crear la ventana donde se dibuja, y entonces tenemos aquí la ventana, y después llamamos a la función Nyquist, y uno podría llamar la función Nyquist solamente dándole el sistema 1, pero en la práctica conviene muchas veces definir como el rango de frecuencias para las cuales se quiere graficar. Entonces a veces hay que jugar un poco con el rango. Esto hay que pensar que está en escala logarítmica, las frecuencias, por lo tanto vamos de 10 a la menos 3 hasta 10 a la 3, y estamos tomando 500 muestras en ese tramo logarítmico desde 10 a la menos 3 a 10 a la 3. Y después estoy aquí graficando un círculo unitario, estoy creando un círculo unitario, y simplemente para eso lo que estoy haciendo es calcular exponencial de a la j teta, y teta se mueve en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, si yo tomo valores de 0 a 2pi, en el fondo lo que estoy haciendo es que estoy calculando cos teta más j sin teta para distintos números que están en este intervalo. Entonces voy a partir acá, después con otro valor, etc. Y voy a poner puntos para formar este círculo unitario. Eso se puede hacer con una línea de código, que es simplemente la función exponencial, ¿no es cierto? De la librería NumPy tengo que sacar la función exponencial, por eso es np.ex. 1j significa que tengo que, j en este caso se interpreta como el número imaginario. Hay que tener cuidado porque a veces uno piensa que el número imaginario es j y uno escribe j por algo, y el código va a arrojar un error porque va a decir j es una variable que no está definida. Pero 1j es una variable que sí está definida en Python, y es el número complejo, o sea, es el número imaginario raíz de menos 1. Así que aquí estoy multiplicando el raíz de menos 1 por un rango de valores que va de 0 hasta 2pi en pasos de 0.01 radianes. Por eso tengo una cantidad suficiente como para después graficar el círculo unitario, y para eso lo que hago es llamar a la función plot y le paso en el eje X la parte real. Entonces hago unitary circle, que es porque aquí lo que va a salir es un listado de números complejos. Entonces a ese listado de números complejos le puedo sacar el listado de las partes reales haciendo unitary circle punto real, y unitary circle punto imaginario me da la parte imaginaria. Entonces esa es una manera de graficar este círculo unitario. Uno podría haber hecho una función así como un loop for y calcular en un código for theta in range, esto de 1000 puntos, K, o sea, teta, el ángulo teta, igual a K dividido entre
No, aquí en realidad debería haber usado K, no teta. Deberíamos haber puesto un K. Por 2pi. Y después haber evaluado x igual a coseno de teta y igual a seno de teta. Y después, bueno, aquí habríamos formado vectores, o sea, habríamos tenido que declarar primero x igual a np array de tamaño 1000. Entonces habríamos tenido que hacer un range de 1000, por ejemplo, para que esto se llene, o podríamos haber hecho np ceros de tamaño 1000, para que quede relleno con puros ceros inicialmente, y después ir colocando los valores en cada celda del array, de coseno y seno. Lo mismo tendríamos que hacer para la y, pero son más líneas de código. Entonces, en una sola línea de código, usando números complejos, y después sacando la parte real y parte imaginaria, es mucho más rápido hacer este círculo unitario. De hecho, esta línea de código la podría haber puesto dentro de la función plot y se vuelve una gran línea, pero es más difícil de leer. Entonces, aquí el corazón para graficar es simplemente la función Nyquist. El resto es solamente para poner un círculo unitario y ver dónde está ese -1. Y como vamos a ver a continuación, ese círculo unitario también nos permite encontrar ciertas intersecciones que son relevantes para calcular los puntos críticos en términos de el retardo crítico y la amplificación o la ganancia crítica. ¿Por qué? Porque si yo aplico un factor de amplificación a la función K por F, ¿no? y la agrando, en vez de que sea K por F, supongamos que tenemos una constante de amplificación que la podemos llamar A por K por F. Esa amplificación, ¿qué es lo que hace? Expande todo el gráfico. Todos los vectores, al ser multiplicados por un factor, si ese factor es mayor que 1, van a crecer. Entonces, esta curva que en este momento no está encerrando al -1, y la hago crecer, y agrando este globo, estoy como inflándolo, en algún momento voy a encerrar al -1. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más puedo amplificar esta figura antes de que la figura empiece a contener el -1? La otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuánto puedo rotar esta figura? Porque la otra posibilidad es que yo tome esta figura y la rote, y cuando la rote, en algún momento va a empezar a encerrar al -1. También es la otra posibilidad. Entonces, si este círculo estuviese mirando para el otro lado, para el lado izquierdo, el -1 estaría contenido. Pero, ¿cuál es el máximo giro que puedo hacer? Ese máximo giro representa el máximo desfase que puedo poner antes de que la curva encierre el -1. Entonces, por eso el círculo unitario es útil. Y en el caso de la segunda función, uno podría preguntarse, pero ¿cómo graficamos sistemas que tienen retardo? Porque dijimos, Nyquist es particularmente útil para sistemas que tienen retardo. Y las funciones que tiene la librería de control no dejan graficar funciones de transferencia con una exponencial o sea, una exponencial e a la menos ls. Porque solamente nos dejan poner polinomios, ¿no es cierto?, en s, como un numerador-denominador. Entonces, una forma muy fácil es declarar lo que realmente es la función f de s. O sea, si yo tengo la función f de s, como la puse acá, pero multiplicada por e a la menos ls, entonces yo podría escribir en el código directamente la función. Aquí la creé. Dije, una función que tiene como argumento s, y que es a una amplitud por la exponencial de menos l por s, dividido por t por s más 1. Y esta función la tengo que evaluar en j omega. Cuando hacemos el contorno de Nyquist, este contorno de Nyquist, está tomando puntos, está en j omega, y entonces tenemos que evaluar en valores de j omega creciente.
Y no necesitamos evaluar en los menos j omega porque esos generan números que son complejos conjugados. Por lo tanto, en realidad solamente tenemos que evaluar un tramo de este eje vertical y después ese gráfico lo podemos reflejar con respecto al eje horizontal y tenemos la otra mitad del gráfico. Entonces, eso es lo que el código básicamente está haciendo. Entonces, yo defino un loop for en el cual el omega lo tomo de una lista de valores. En este caso estoy diciendo voy a tomar valores de omega que están entre 0 y la frecuencia 3 con pasos de 0.2. Y simplemente evalúo f de j omega. En realidad aquí este loop for simplemente lo hice para hacer un print de los primeros valores y ese print arroja estos números. Y eso era para mostrarles que si yo evalúo una función que es una función en S en un número complejo, en particular en j omega, lo que resultan son números complejos. Por lo tanto, efectivamente las funciones en S evaluadas en números complejos generan otros números complejos, ¿no? Y estos números complejos es lo que yo tengo que graficar o ir colocando dentro de la curva resultante para generar el gráfico de Nyquist. En realidad no hay necesidad de hacer un loop for. ¿Por qué? Porque para graficar la función, en realidad lo que yo tengo que hacer es tomar f y evaluarla en un rango de valores. O sea, no tenía para qué hacer el print, simplemente hago f, el argumento que es en ese le estoy pasando un listado de valores que está hecho con la función range. En este caso estoy evaluando desde la frecuencia 0 hasta la frecuencia 20 radianes por segundo con pasos de 0.01. Y ese resultado está guardado en Nyquist A, que es una variable, un listado de números complejos, ¿no? Y después entonces, para graficar, aquí solamente grafiqué la primera mitad, porque tomé un rango con j positivo. Entonces, la segunda mitad yo la llamo Nyquist B, y Nyquist B es el conjugado de Nyquist A. Podría haber llamado a esta función de nuevo con un signo menos acá, es lo mismo. Me habría salido el mismo resultado. Entonces, hago un plot de Nyquist A, de la parte real y la parte imaginaria de Nyquist A, y después hago la función plot de la parte real de Nyquist B y la parte imaginaria de Nyquist B. Con eso, en el fondo, lo que obtengo son estas dos curvas. El Nyquist A es la curva de color azul y el Nyquist B es la curva de color naranjo, ¿no? Y uno puede ver que efectivamente hay una simetría en el gráfico y nos queda una curva cerrada y no tengo que evaluar en la parte de la D de este contorno D de Nyquist porque está en infinito. Entonces, a medida que los valores tienden a infinito, lo que normalmente ocurre, porque la función de transferencia tiene un denominador de mayor orden que el numerador, es que yo estoy evaluando en S que valen infinito o cercanos a infinito, y como el denominador es de mayor orden, hace que eso tienda a cero, ¿no? O sea, si yo tengo una función 1 partido por S y pongo aquí en S algo que tiene amplitud infinita, esto tiende a cero. Y si tuviese una función de transferencia S cuadrado más 3S más 1 dividido por S a la 4 más 7S cubo más 2S cuadrado más 6S más 7, al final cuando yo pongo S igual a un número que es infinito por parte real más JB, da lo mismo. El hecho es que en magnitud este término es muy superior, ¿cierto? Porque está elevado a la 4, es como poner infinito elevado a la 4, es muy superior que los restantes, estos de acá. Entonces todos estos los podría hacer desaparecer y, y también, con el mismo argumento, cuando pongo el S infinito por A más JB, da lo mismo cuánto vale A y B, elevado al cuadrado, tengo infinito al cuadrado, ¿no es cierto? Es muy superior que este otro lado de acá, y finalmente uno diría esto es S cuadrado partido por S a la 4, cuando el S tiende a infinito en magnitud, y esto tiende a 1 partido por S cuadrado, y cuando el S está tendiendo a infinito, esto está tendiendo a 0. Entonces, en general, como el denominador tiene un orden mayor, cuando yo evalúo en este lado, porque este lado tiene puntos que están en infinito, entonces el resultado es una curva que está haciendo algo cerca de cero, porque el argumento hizo que la función resultante me vaya a cero. Si el orden fuese igual, porque uno podría tener un sistema en el cual el orden del numerador y el del denominador son iguales, pongamos que hubiésemos tenido aquí un S a la 4, entonces
esto va a tender a alguna constante, ¿no? Porque aquí S a la 4 es infinito a la 4 en el numerador y en el denominador también es infinito a la 4 y va a depender si este numerador tenía, por ejemplo, el número 4. Entonces, tenemos 4 por infinito dividido por infinito tiende a 4. Entonces, en infinito puede que esta función tienda, al ser evaluada en la función de transferencia, al ser evaluada en la D, genera una curva que en vez de tender a 0, la curva resultante, en vez de tender a 0, tienda a un número, en este caso el número 4, y la curva de una vuelta, es simétrica, aquí no me quedo simétrica con respecto al eje real, pero tiende a un número en vez de tender a 0. En general las curvas tienden a 0, y digo en general porque en general n es mayor que m, n es mayor que m, pero en el caso de órdenes iguales, esto converge a un cierto valor. Y también en casos particulares es necesario ver qué es lo que pasa cuando hago la vuelta aquí por infinito, pero en general no es necesario. Como uno puede ver en este ejemplo, yo no tomé valores de frecuencias infinitas, o sea, de hecho solamente estoy llegando con valores de 20, y ya con valores de 20 la gráfica se empieza a hacer bastante pequeña, y si hago el zoom, uno puede ver que hay eso. Podría correr la simulación, el código, perdón, de nuevo, y puedo poner un rango de 200. Voy a demorar un poco más para calcular más datos. Y tengo que cerrar estas gráficas para poder correr el código de nuevo. Y ahí uno ve el mismo diagrama, aparentemente. Si hago zoom, ahora me doy cuenta que esto está haciendo muchas vueltas. Y llegamos a un cierto valor, de una cantidad de vueltas, y le pongo aquí hasta la frecuencia 2000. Esto hace una espiral que tiende al 0,0. Aquí ya no se ve, o sea, como les digo, no tiene sentido, está súper relleno. Y podría seguir haciendo zoom y zoom hasta ver lo que hay ahí. No tiene sentido hacer eso, porque no me interesa saber qué está haciendo esta gráfica alrededor del punto 0,0. A mí lo que me interesa es saber si la gráfica encerró o no al menos 1. Yo sé que en teoría esa gráfica va a converger a 0, pero lo que me interesa es lo que pasa acá. ¿Encerró o no encerró al menos 1? El resto de lo que está haciendo para frecuencias muy altas, la verdad es que no tiene sentido graficarlo. Y esto lo comento porque, ahora volviendo a las reglas de cómo se hace el gráfico de Nyquist, el cómo se hace está explicado aquí en términos de código. Simplemente evaluar la función en valores de j omega. Eso es todo. En los pasos que vamos a ver, tal vez aparecen más pasos, pero son más que pasos, indicaciones de lo que uno debería hacer o fijarse. Agrandar esto. Entonces, el primer paso es dibujar la curva, dicho en términos generales. Y para efectos prácticos, algo pasó al final. Entonces, para efectos prácticos, lo que decía es que tenemos que evaluar para valores de omega la función kf j omega, pero con omega hasta un cierto omega, como dice acá, lo suficientemente grande, pero no infinitamente grande. ¿Por qué? Porque para valores de omega mucho mayores que omega h, esta función tiende a 0. En el caso de la espiral está dando vueltas infinitas, cada vez más cerca de 0. No tiene sentido graficarla. Si uno estuviese haciendo el gráfico a mano, ni siquiera podríamos graficar cosas que tienen un tamaño inferior a décimas de milímetro. Entonces, ¿qué sentido tiene calcular números que tienen 0.00034, 5 ceros adelante de algún número? El segundo punto es después ver cuáles son los polos que están en el lado derecho. Y si hay polos que están en el eje imaginario, esos polos hay que rodearlos, hay que evitarlos. Entonces, si hay un polo que está ubicado aquí en el eje imaginario,
Entonces, cuando uno toma, se supone que son complejos conjugados, cuando uno toma el contorno de Nyquist, cuando uno toma el contorno de Nyquist, uno no puede pasar por encima de ese lugar, porque en el polo la ecuación, la función de transferencia, la ecuación característica de los abiertos se hace cero. Entonces tendríamos 1 partido por 0 nos da infinito. Entonces uno hace un rodeo alrededor de ese punto y sigue avanzando. Y bueno, después está la letra, la D, ¿no? De Nyquist, que encierra esto. Entonces, para hacer ese rodeo, lo habíamos hecho la clase pasada, en el caso en que teníamos un polo en el origen justo. Lo que uno hace es tomar, voy a hacer aquí el gráfico de nuevo, puntos alrededor de ese lugar. Y para tomar esos puntos, yo puedo declarar un pequeño vector que va a tener magnitud epsilon y que va a ser un vector que va a tener ángulo phi con respecto a la horizontal. Entonces, ese ángulo phi yo lo puedo hacer variar entre menos 90 y más 90 para que vaya avanzando. Pero estos vectores, si yo miro desde el origen del plano complejo, la punta de este vector es la posición del polo. Entonces, supongamos que el polo está en S igual a J7. Entonces, a este vector le tengo que sumar el vector infinitesimal, y la suma de esos dos vectores me da como resultante la posición en la cual estoy evaluando la función. Entonces, en el fondo lo que tengo que hacer es S igual a el S del polo, como que este es S del polo, más el rotor infinitesimal E a la J phi. Tengo que evaluar, en esos casos particulares, tengo que evaluar la función K por F de S. En vez de evaluarla en J omega, la voy a tener que evaluar en este S rotor. Entonces, en el S rotor, que le hace el quite al polo. Eso es lo que dice acá, hay que evitar los polos que pueden estar sobre el eje imaginario. Y luego uno copia la curva obtenida reflejándola con respecto al eje real. O sea, si la curva que resultó tiene esta forma, entonces al evaluar en los números de frecuencia negativa, aparece exactamente una igual, pero reflejada con respecto a la horizontal. O sea, si en este punto tenía una amplitud A, aquí tengo exactamente lo mismo, menos A. En este punto de acá tenía esta amplitud, aquí abajo tengo exactamente el mismo tamaño. Es un reflejo con respecto al eje horizontal. Entonces, notar acá, como dice, como está destacado en azul, que para valores de frecuencias muy pequeños pasa lo contrario. Entonces, si tenemos la función 1 partido por S, o la función S cuadrado más bla, 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 dividido por S a la cuarta más un resto de cosas, cuando yo hago tender esto a cero, el que se hace cero más rápido es el S a la cuarta. En este caso, cuando yo hago límite de S tendiendo a cero, esto me da 1 partido por cero, que es infinito. En este caso también el denominador tiende a cero más rápido que el numerador, y por lo tanto para valores muy pequeños la gráfica tiende a partir desde infinito. Entonces tampoco es que uno pueda partir a veces desde cero, y tampoco, como les digo, tiene sentido graficar frecuencias muy altas. Hay que calcular, ver las magnitudes, y en cierto momento cuando uno ve que ya el número que está saliendo tiene 2 ceros después de la coma o del punto decimal, no tiene sentido seguir aumentando la frecuencia. No existe una regla. O sea, si uno pregunta, bueno, ¿cuál es la regla? ¿Cómo puedo encontrar una frecuencia máxima ideal? No existe. Hay que evaluar y ver qué es lo que está saliendo para determinar si es que vale la pena o no seguir calculando más valores o más puntos para la curva. Después, el otro procedimiento es más bien gráfico, no es, o visual. No es que uno tiene el gráfico, el saber si la curva envolvió o no al menos 1,0, es algo que se obtiene inmediatamente, y uno puede saber si es en sentido antihorario o en sentido horario. En sentido horario se trata como n positivo, y antihorario sería un n negativo. Por otro lado, decíamos, tenemos que determinar el número de polos que son inestables, los polos del lazo abierto de FDS, eso sería el número P, y después podemos usar la fórmula Z igual a N más P, o recordarlo que N es Z menos P. Entonces, a mí me gusta más plantear esto de esta manera, porque
Esto surge del hecho de que cuando uno reemplaza en la función de transferencia el S menos SZ, todo aquí teníamos un S menos SZ2, todo estos son ceros del lazo abierto, estos son vectores, que los llamábamos un vector 1 de una cierta magnitud por el ángulo del vector 1, que es un psi1, el vector 2 por un j psi2, y estos son lo mismo los que están en el denominador, podríamos llamarlos W1 por E a la J phi 1, etcétera, etcétera, Wn, E a la J phi n. En términos polares hay una magnitud, los términos de arriba hacen que el círculo gire en sentido horario, y los términos de abajo yo los puedo pasar al numerador multiplicando por E a la menos J phi 1. O sea, podría tener aquí B1, B2 dividido por omega 1, omega 2, etcétera, omega n, E a la J psi 1, E a la J psi 2, y el resto son E a la menos J phi 2, etcétera, etcétera, E a la menos J phi n. A los que están abajo, cuando aumento la frecuencia, hacen que la curva gire en sentido negativo. Estos son los phi y estos son los psi. Los psi aportan en sentido horario y los phi en sentido contrario. Por eso es que la cantidad de ceros hace vueltas positivas y la cantidad de polos hace vueltas negativas, por eso está el signo menos. Y al final uno quiere que los z sean cero y que la gráfica resultante tenga una cantidad de vueltas igual a menos p. La cantidad de polos de estos elementos que hay aquí, no todos están en el lado derecho, solamente algunos. Uno quiere que los que están en el lado derecho, que fueron encerrados por la curva de Nyquist, generen una gráfica resultante que tiene un valor, una cantidad de vueltas menos p, porque de ser así, entonces tendríamos que n es menos p y menos p igual a z menos p, implica que z es igual a 0. Entonces, esta es la manera de encontrar si hay raíces en el lado derecho o no, una vez que se cerró el lazo. Pero lo que pueden ver es que en el cálculo de la gráfica nunca usamos la ecuación característica del lazo cerrado directamente. Indirectamente está aquí, donde estamos graficando, porque decíamos graficando 1 más kf, pero al sacarle el 1 es como que yo tomé toda la curva y la desplacé en una unidad hacia el lado izquierdo en la componente real. Porque el sumar 1 o sumar una constante, en el fondo lo que está desplazando es la parte real, no la imaginaria. Entonces, al graficar kf y fijarnos en qué pasa alrededor del menos 1,0, logramos lo mismo que si hubiésemos graficado 1 más kf y hubiésemos mirado qué pasa alrededor del 0,0. Veamos entonces algunos ejemplos. Podemos partir con un caso bastante sencillo. Aquí claramente el p es igual a 1. ¿Por qué? Porque la raíz es s igual a 2. O sea que s igual a 2 es ese punto. Y si trazamos la D de Nyquist, el sistema está encerrando al polo en s igual a 2. O sea que nos va a quedar una cierta cantidad de vueltas, posiblemente alrededor del menos 1, al evaluar en esta función. ¿De qué va a depender si se encierra el menos 1 o no? Del valor de k. Porque si yo graficase el LGR, y pongo aquí un polo desde el LGR, un polo en S igual a 2, las reglas del LGR me dicen que el LGR está a la izquierda de ese polo, y como no hay ceros, bueno, sigue esa asíntota que va a estar contenida siempre en el lado, o sea, en el eje real, y a medida que aumento la ganancia acá, esto en algún momento va a pasar al lado izquierdo del plano complejo, al lado C-, y se va a hacer estable. Entonces tenemos que tener una ganancia lo suficientemente grande. Si nosotros hacemos la gráfica de Nyquist, nosotros tendríamos que evaluar la función en valores de J omega. Vamos a poner aquí, uno haría una tabla, o si uno lo calcula en el computador, tendría que poner valores de frecuencia 0. O sea, en realidad vamos a evaluar, para distintas frecuencias, vamos a evaluar K por F de J omega. Vamos a recorrer aquí el eje imaginario. Entonces vamos a poner frecuencia 0, podríamos poner 0.1, 0.5, 1, etcétera, etcétera. 1.5, 10.
y tenemos que calcular esto. Entonces, cuando nosotros ponemos un número complejo cualquiera, una frecuencia omega, aquí lo que va a quedar es K dividido en J omega menos 2. Ahora, esto es mismo que K por, si yo multiplico tanto el numerador como el denominador por el complejo conjugado, me va a quedar, arriba me va a quedar menos 2 menos J omega, y abajo me va a quedar, el denominador me va a quedar omega cuadrado, me va a quedar 2 al cuadrado, o 4, 2 al cuadrado, más omega cuadrado, porque si multiplico por menos omega cuadrado me va a quedar menos j cuadrado omega cuadrado, pero el menos j cuadrado es lo mismo que más 1, entonces me queda la magnitud de la parte real, la magnitud al cuadrado de la parte real, más la parte imaginaria del cuadrado. Entonces, esto va a ser lo mismo si lo separamos en parte real y parte imaginaria, que menos 2 dividido en 4 más omega cuadrado más j, en realidad era menos j, y menos j, menos j, omega, 2 al cuadrado, en realidad no, 4, 4 más omega cuadrado. Entonces tendríamos que empezar a evaluar. Cuando nosotros ponemos esto en 0, estamos haciendo el primer punto, nos va a quedar menos un medio, nos va a quedar menos 2 dividido en 4 es menos un medio, la parte real. Y la parte imaginaria nos va a quedar 0 dividido por 4. Entonces, menos un medio. O sea, la gráfica para frecuencia 0 parte de menos un medio. Aquí está el menos un medio. Eso es porque yo aquí asumí que el K valía 1. En realidad no sé cuánto vale K. Si yo aquí debería haber escrito el K por fuera. Si me hubiesen dicho que K vale 10, ¿no es cierto? Y aquí me quedó menos un medio, entonces voy a tener 5. La gráfica va a partir de otro punto. Pero por el momento, pongamos que K es igual a 1. Entonces, en realidad estamos haciendo la línea está de color rojo. Entonces, después podemos poner omega igual a 0.1, o lo mismo que un décimo. Entonces tenemos menos 2 dividido por 4 más 1 dividido en 100, ¿cierto? Porque 1 partido por 10 al cuadrado es 1 partido en 100, y aquí esto es como sumarle, o sea, no es como sumarle, es 4 más 0.01, o sea, que es prácticamente 4, no ha cambiado en nada, pero al otro lado sí cambió, porque aquí tenemos 1 partido por 10 que van a ser 1 dividido en 100, y aquí vamos a tener 1, o sea, vamos a tener 4 más 1 dividido en 100, y entonces esto es 1 dividido en 100 por 4.01, y esto es casi un cuarto dividido en 100, esto es 0.0, en vez de ser 0.25, que sería un cuarto, es 0.0025. Es un número muy chiquito para ser dibujado, tiene un signo menos, pero está acá, mientras que el otro es un medio. Entonces, tienen que creerme que ahí está el punto que hemos puesto con frecuencia 0.1. Si hago lo mismo con 0.5, tendría menos 2 dividido en 4 más un medio al cuadrado es un cuarto, menos j, un medio dividido en 4 más un cuarto. Esto entonces es menos 2 dividido en 4.25, y menos j, tenemos aquí un medio y también 1 dividido en 4.25. Entonces, esto podríamos tratar de simplificar, y va a ser 1 dividido en 2.125. O sea, también es un número que se está achicando, porque antes teníamos un medio, ahora tenemos 1 dividido en 2 por 1.125, está moviéndose hacia acá, y podemos seguir con valores.
haciendo lo mismo. Entonces podemos poner 1, vamos a tener menos 2 dividido por 4 más 1, omega cuadrado, en este caso omega es igual a 1, así que cuadrado sigue siendo el mismo número, menos j, 1 dividido por 4 más 1. Entonces aquí tenemos un quinto, 0.2, esto es lo mismo que en este lado tenemos menos 2 quintos, o sea, tenemos menos 0.4 menos j 0.2. O sea que menos 0.4, estamos un poco más acá, y 0.2, o sea, si esto es la mitad, 0.5, habría que dividirlo en 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0. Y aquí tendríamos 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, bueno, más o menos. 0.2 en el real y 0.4, entonces es un punto que está por acá. No me quedó muy bien la escala, haciéndolo así a mano o al ojo. Pero lo que vamos viendo es que esto está bajando. Y después podemos llegar a 10. Entonces podemos poner qué pasa cuando la frecuencia vale 10. Entonces vamos a tener menos 2, era menos 2, dividido en 4 más omega cuadrado, pero omega ahora es 10, así que 10 al cuadrado es más 100, menos j, 10, 4 más 100. 4, o sea, más 100, o sea, sería 104, pero 104 es aproximadamente 100. Si 104 y 100 están cerca, podemos hacer, y usando un poquito de las cosas, y que esto es casi 100. Y lo mismo aquí. Entonces aquí, ¿qué números tenemos? Tenemos menos 0,02, menos j 0.1. Entonces aquí ya estamos acercándonos al 0, porque la parte real está mucho más chica ahora, y la parte imaginaria vale menos 0.1. Vamos por acá, y podríamos poner, no sé, frecuencia 20, y vamos a llegar a un número más chico todavía, y claramente la curva se acerca. Hay un valor particular en el cual esta curva va a tener aquí un máximo que está por aquí abajo. Entonces, uno podría probar acá con otros valores. Podría poner 3. Voy a tener menos 2 dividido en 4 más 3 al cuadrado va a ser 9. Menos j, 3 dividido en 4 más 9. Esto es aproximadamente 3 dividido en 13 o 3 dividido en 12. Un cuarto, o sea, esto da 0.25. Y este es menos 2 dividido en 12, un sexto, es 0.16. Entonces, hay valores intermedios, está un poco más pequeño. No hemos probado con frecuencia omega 2. Y nos va a quedar menos 2 dividido en 8, o sea, es un cuarto, 0.25. El punto es que esto hace un círculo, y uno puede evaluar distintos puntos, y el rango de valores negativos no necesitamos hacerlo, porque ya tenemos claro que esto está haciendo una curva. No sabemos si es un círculo perfecto o algo más ovalado, más elíptico. El punto es que esto está partiendo acá y está cerrándose así. Entonces, eh, lo que nos dice el criterio de Nyquist, como hay simetría con respecto al eje real, la otra mitad es exactamente igual, es una réplica de la que hizo hacia abajo, y en el fondo continúa la anterior. Entonces tenemos aquí un círculo, y esto lo hicimos para ganancia k igual a 1. ¿Qué pasa si yo repito el proceso, eh, pero cambio la ganancia al doble? Entonces, cada uno de estos puntos es un vector en el plano complejo. Es un vector, es un vector que, si yo lo multiplico con un k que vale el doble, este vector se duplica. Tengo dos veces. Y si este vector aquí en este punto está apuntando al menos un medio y lo duplico, ahora ese vector va a llegar exacto al menos 1. Si lo triplico voy a tener 3 veces. En esa dirección voy a tener 3 veces el objeto, y tomo este vector en este punto,
y lo triplico, la dirección se mantiene. El punto es que la gráfica, bueno, si tomo el vector que está en 0 y lo triplico, el 0 se queda donde está. El punto es que la gráfica nueva, triplicada, no me quedó muy bien, pero es la misma que la original agrandada. Por eso digo, hay un factor de escalamiento, el K es un escalamiento. Y aquí lo importante es notar que en el caso original, cuando K valía 1, no encerraba el -1, por lo tanto el N era igual a 0. Y teníamos que el número de polos P era igual a 1. Y el Z es igual al N más P. Entonces quiere decir que tengo ¿cuántas raíces de la ecuación característica del lazo cerrado inestable? Una, que justamente corresponde a que estoy en algún punto, este polo se está moviendo hacia la izquierda, pero no se ha movido todavía lo suficiente como para haber entrado al lado estable. Pero cuando amplío la ganancia con K igual a 2, justo encierro el -1, o lo toco, por lo menos. Y si pongo K levemente mayor que 2, ahí sí lo encierro. Y la curva se está moviendo en sentido antihorario, porque hicimos el gráfico que hicimos aquí avanzaba en sentido antihorario, por lo tanto, cuando K es mayor que 2, cambia la situación. Entonces, este caso sería para K menor que 2, y para K mayor que 2 tendríamos N, el número de encierros del -1 es 1 en sentido en sentido horario, así que tenemos N igual a 1, y además tenemos P igual a 1, porque eso no cambia, el sistema en lazo abierto tiene un polo en el lado derecho del plano complejo, y Z es igual a N más P, pero aquí en la gráfica está haciendo la vuelta en sentido menos. Y en sentido, no me equivoqué en ningún signo, en sentido horario, así que el N sería positivo. No tiene sentido porque me darían N igual a 1 más P igual a 1, me daría que tiene dos raíces inestables. Algo dibujé mal o puse algún signo mal. J menos 2 menos en el lado negativo, baja hacia abajo. Voy a revisar eso, pero la gráfica tendría sentido no, en sentido, está bien, está en sentido antihorario, sí. Entonces el N es igual a -1, no horario, dije horario, es en sentido antihorario, por lo tanto el N es -1, estaba bien lo que habíamos dibujado. El P es igual a 1, en este caso de la curva azul, estamos avanzando en sentido antihorario, y el Z entonces, que es igual a N más P, va a dar 0. Por lo tanto, para K mayor que 2, el sistema no tiene raíces, el sistema en lazo cerrado no tiene raíces en el lado inestable. Alguien lo podría haber visto desde la perspectiva de analizar directamente la ecuación característica del lazo cerrado, 1 más K por F de S. Y esto sería S menos 2 más K igual a 0. Las raíces son S igual a 2 menos K. Entonces, si yo pongo K mayor que 2, este número K es mayor que 2, el resultado va a ser negativo. Voy a tener efectivamente la raíz en el lado estable. Era lo que podía ver desde esa perspectiva. Entonces, pero este ejemplo, en el cual obviamente es tan simple que no tiene sentido aplicar, si es por buscar la ganancia acá, es mucho más rápido hacer root orbits o ver directamente la raíz y determinar ese valor de K. El propósito, en realidad el ejemplo por un lado es mostrar cómo se iba graficando y de dónde va apareciendo ese círculo, pero una vez que alguien calculó el círculo o la curva que sea, uno puede saber cuál es el factor, porque yo puedo decir que si este punto vale, por decir algo, vale A, entonces cuando yo tomo el punto A y lo multiplico por K y ese resultado me da -1, es porque amplifiqué esto hasta el punto de que llegué a -1. Entonces, en el fondo,
yo puedo saber cuál es el K máximo haciendo menos 1 dividido por este alfa, o A. Entonces, en este caso en particular, ese alfa vale menos un medio. Ese punto vale menos un medio. Y por lo tanto, el K, en este caso no es el K máximo, es el K mínimo que necesito, porque necesito ampliarlo a más de eso. Entonces tengo que tener un K que sea mayor que menos 1 dividido en alfa, en este caso menos un medio. Y esto va a ser el K mínimo que puedo usar para estabilizar el sistema tiene que ser al menos 2, mayor o igual a 2. En algunos casos, no quiero encerrar al menos 1, porque el valor de z es una función de n más p. P está dado por el sistema de lazo abierto. Lo que necesito aquí es que el n sea de un valor tal que el resultado, la suma del n más p, dé 0. Entonces, a veces lo que yo quiero hacer es lo opuesto. Quiero contraer la curva, la quiero achicar. Y por lo tanto, en ese caso, uno diría que la ganancia tiene que ser menor a algo. Vamos a ver otros ejercicios para llegar a esa conclusión. Entonces, aquí lo importante es primero entender que tenemos que mirar dónde la curva cruza el eje real, y ese punto, le pueden poner un nombre. En realidad ese punto es un punto particular, es el punto alfa, es el punto en el cual la parte imaginaria es el punto. El alfa vale, en estricto rigor vale vale lo que vale la parte real de la función f evaluada en j omega, porque esta curva es la curva f de j omega, pero ese punto es la parte real de f de j omega, a un omega, en el cual la parte, un omega, tendríamos que poner aquí un omega asterisco, no es cualquier omega, un omega asterisco, tal que la parte imaginaria de f de j omega asterisco es igual a 0. Lo tendríamos que buscar en la gráfica cuál es el punto en el cual la parte imaginaria es 0 y ver qué parte real tiene ese lugar, y ese sería este alfa, y el k entonces sería 1 partido en alfa. Y hay que ver si es un k mínimo o un k máximo. Pero además de esta misma gráfica, yo podría ver cuál es el ángulo que al girar la curva hace que el sistema se vuelva inestable. Entonces, si yo tomo si yo tomo valores de la curva que intersectan el círculo unitario, en este caso, si tomo un vector a un punto de la curva, supongamos que estamos trabajando con la versión de la curva roja es para acá igual a 1. Si tomo un punto y este vector lo hago girar con respecto al origen, este punto genera un círculo. Si tomo otro punto de acá y lo hago girar, ese punto genera un círculo. Pero ninguno de estos círculos, al hacerlo girar, envuelve el menos 1. Por lo tanto, y esto lo repiten para cada uno de los puntos de la curva roja, en el peor de los casos, el que está aquí en menos un medio, lo que va a hacer es generar un círculo de radio menos un medio. Entonces nunca voy a envolver al menos 1. Así que para una ganancia pequeña, el sistema no va a cambiar, el n no va a cambiar, porque vamos a seguir con la misma conclusión de que n es igual a 0, porque no estamos encerrando al menos 1. N sigue siendo igual a 0 si k es menor que 2. Sin embargo, si nosotros tomamos el caso del círculo grande, con k mayor que 2, y tomamos un vector, en el caso del vector más grande sería el vector que justo está apuntando, tiene el horizontal, este punto de acá, y ese punto lo rotamos y lo bajamos un poco, y tomamos otro vector acá y lo bajamos, etc. En algún momento el círculo, imagínense que lo roto tomando ese punto, el origen como pivote, el círculo me podría quedar así. De abajo, me queda muy bien.
pero lo podría girar lo suficiente como para dejar de envolver al -1. Lo podría dejar girado, tomar este disco, ¿no es cierto? Y ponerle un clavo ahí en el 0,0 y girarlo con respecto a ese punto. Y el -1 va a quedar fuera. Entonces, el sistema, si tuviese un K mayor que 2, tendríamos, por ejemplo, pongamos 4S-2. Este sistema va a estar encerrando, aquí al poner un factor por 4, cuando antes lo hicimos con K igual a 1, tendríamos -1/2 por 4, este sistema llegaría aquí al punto -2. Tendríamos un círculo bastante grande de radio 2, no, perdón, de radio 1, en torno a -1, y ese círculo grande lo podría girar lo suficiente. La pregunta es cuánto lo tengo que girar para que deje de envolver al -1. Entonces, yo dibujo aquí este círculo rojo, que van a tener que imaginar que es círculo. Este círculo rojo es un círculo de radio 1. Entonces, si yo tomo un vector donde se intersecta el círculo azul grande, voy a borrar el círculo azul más pequeño. Si tomo un vector ahí en el punto de intersección, y este vector lo giro, este vector vale 1 porque intersecta al círculo, el círculo segmentado. Y lo giro hacia acá, voy a tocar el -1. El -1. ¿Tá? Y entonces, si yo tomo otro vector y lo giro en la misma cantidad que giré el que tiene radio 1, ¿no es cierto? Entonces, este vector tendría que copiar aquí este segmento grueso, este arco grueso de color verde que hice, lo tendría que copiar un poco más abajo, porque el otro también lo estoy girando a la misma cantidad. Entonces, voy a tener que hacer esto así. ¿No? Es súper difícil de dibujar sin un compás. El punto es que ahora el círculo va a quedar con pivote ahí en 0. Voy a tener un círculo verde que hace eso. Y si lo giro un poquito más, ahí dejo de envolver al -1. Entonces, el punto es que este arco verde, lo estoy destacando en amarillo, es el giro máximo que yo puedo poner antes de dejar de encerrar al -1. Dicho de otra manera, ¿qué es el giro? Mencionábamos en la clase pasada, el giro lo produce el retardo, porque al reemplazar SS por un J omega, esto se convierte en un E a la menos L, a la menos J L omega. Y esto decíamos es el vector coseno de L omega menos J seno de L omega. Este vector es un vector unitario, la magnitud de L a la J omega es 1, pero es un vector que me introduce un desfase L omega. Entonces, este desfase L omega es un ángulo phi, tiene que ser menor que este phi que hemos calculado acá, tiene que ser menor que este phi máximo. Porque si yo giro más que phi máximo, dejo de envolver al -1. Y si dejo de envolver al -1, entonces n es igual a 0. P era igual a 1, porque en este caso teníamos un polo en el lado derecho. Y por lo tanto z, que es n más p, me daría 1. Entonces no puedo girar más que phi máximo. Entonces el L omega tiene que ser menor que phi máximo. Aquí tendría que utilizar un compás o hacer el gráfico bien para encontrar cuánto vale ese ángulo, pero supongamos que ese ángulo, así como lo dibujé acá, este ángulo phi máximo vale, no sé, 50 grados. O sea, vale 50 sobre 180 por pi. Y calcular ese número. Y el L omega es la cantidad de retardo multiplicado por frecuencia. Por lo tanto, el retardo máximo, y yo el omega lo saco de ahí y lo paso dividiendo, el L máximo, que puedo tolerar antes de que el sistema se vuelva inestable, va a ser 50 dividido por 180 pi partido en omega. Pero ¿qué omega es el omega que hay que poner ahí? Es el omega al cual la curva azul original cruzaba el punto 1, el círculo unitario segmentado.
Y entonces esa frecuencia hay que calcularla. O sea, una manera es encontrar de la tabla el punto a la cual la curva azul tiene magnitud 1, porque ese punto es el punto en el cual la curva azul tenía magnitud 1, se intersectaba con el círculo segmentado. Entonces, escrito matemáticamente, voy a borrar todo esto. Pero este omega en este caso no es cualquier omega, es un omega asterisco tal que la magnitud de f evaluado en j omega asterisco es igual a 1. Así como en el otro caso teníamos que el alfa era 1 partido por la parte real de f de j omega con un omega tal que la parte imaginaria de f de j omega con 1 es igual a 0. En el caso de esta frecuencia, pongámosle la frecuencia 2, que hay que poner aquí para encontrar el retardo máximo, es la frecuencia a la cual la función de transferencia evaluada en j omega 2 tiene una magnitud igual a 1. Entonces, esto escrito en términos de fórmulas a veces cuesta un poco al principio digerirlo, ¿no? Internalizarlo. Del gráfico es muy fácil obtenerlo, porque es cuestión de intersectar con el círculo unitario, ver dónde está ese punto, y de ahí sale ese ángulo. El único problema es que faltaría el dato de la frecuencia para poder calcular el valor específico del retardo L que hace que el sistema sea inestable. La próxima clase terminamos de ver un par de ejemplos y pasamos a la gráfica, al criterio de Bode, que es, como les decía, la gráfica de Nyquist, pero representada en términos de magnitud y fase. Entonces, las mismas condiciones se pueden también obtener de la gráfica de Bode. Pero el retardo, en mi opinión, es mucho más fácil verlo utilizando la gráfica de Nyquist. En el siguiente ejemplo también vamos a ver el caso, aunque ya habíamos visto el caso en el cual teníamos este polo en el origen y que hay que rodearlo porque indefine la función. Vamos a ver casos justamente cuando hay polos en el eje imaginario que complican un poco los cálculos y cómo los podemos trabajar y cómo podemos también de estas gráficas resultantes encontrar los valores críticos que hacen que el sistema se inestabilice.